Buenas tardes amigos de Ustream y los amigos que están conectados en mi chat en este momento. Hay 21 personas y las personas que están en sus teléfonos celulares, su computadora en diferentes partes del mundo, que me dan evidencia semanalmente que están reunidas en esta presentación. Este tema es un poco delicado. Deseo mucha comprensión de lo que se va a decir. Me quiero asegurar que voy a tratar en todo lo posible de decir las cosas apropiadas para que no haya malas interpretaciones. Para eso voy a hacer una oración. Casi nunca lo hago, pero lo voy a hacer en esta ocasión porque amerita el caso. Voy a utilizar de base el artículo que ya les he comentado a ustedes, que está colocado en el chat, donde ustedes pueden referir si quieren, lo pueden abrir. Voy a pedirle permiso a Dios para este tema y concurso de los buenos espíritus para que me ayuden. Dios amado, en este momento voy a hablar sobre un tema muy importante, que deseo utilizar este video de ayuda de ahora en adelante, cuando esté colocado en YouTube, para que sea de orientación a las personas que están pasando por la situación de homosexualismo, lesbianismo y lo que se llama transexual, que quieren cambiar de sexo, que están atrapados en una situación, una problemática que la comunidad y la sociedad no permiten, no aceptan y lo llevan a un punto de tomar unas decisiones muy nefastas para sus vidas. Envío de mis fluidos junto a los tuyos, Dios, que nos ayuden a cada una de las personas que están en necesidad de este mensaje, que lo puedan comprender, entender y ver que el espiritismo es consuelo y que contesta todas las preguntas que ellos necesitan antes de que ellos tengan que tomar una decisión nefasta de quitarse la vida. Eso te lo pedimos, que así sea y así es. Hay una situación que yo voy a estar aquí leyendo, primeramente, la primera introducción, que ha llamado mucho mi atención. Alguien me lo envió de mis amigos y pretendo con esto ayudarlo. Yo coloqué en mi muro de Facebook en el día de hoy, de Fran Montañez, el siguiente artículo. Dice: tiende tu mano a los homosexuales y a los transexuales. Es en un acto de amor infinito de Dios. Esto es un acto infinito, un acto de amor infinito de Dios. El espiritismo consolador puede dar respuestas a esta situación triste de esta sociedad. La comunicación, la comprensión y la educación espiritual definitivamente puede ayudar a estos chicos o chicas. La religiosidad nada ayuda en estos casos, solo agrava la situación. El espiritismo, que consuela y explica las razones de lo que toca vivir en esta sociedad desde la perspectiva espírita, que nos da respuesta en lo concerniente a que el mismo espíritu decide sus propias pruebas, hasta el modo de cómo lograr superarlas. El espiritismo es sin lugar a dudas la oportunidad de entender esta situación. No te quites la vida. Si estás mirando este video, te llamó la atención el título, deja que te ayudemos. La vida es hermosa cuando existe la comprensión y no el rechazo. El rechazo por lo cual cada cual es, no es la solución. O sea, el rechazo por lo que cada cual es no es la solución, sino la aceptación y la comprensión. Pues nadie está llamado a juicio, sino a comprensión y a tolerancia. Si estamos llamados a la educación, sí estamos llamados a la educación que consuela y motiva a seguir luchando en esta vida. Comprender lo que vivimos no es solo relacionado a las preferencias de cuáles preferencias cada cual tiene, sino preferencias sexuales que cada cual tiene, sino todo lo que nos ha tocado vivir. Todos somos parte de esta comunidad, de este mundo, y estamos luchando por nuestro propio adelantamiento. No nos quedemos con las manos cruzadas.
ante esta situación. Es el futuro de nuestros hijos. Nunca jamás creamos que esta situación se resuelve mirando hacia otro lado. Educa tu espíritu y ahí encontrarás las razones y las respuestas a lo que no se comprende. Voy a leer textualmente una carta que un chico le dejó a sus padres antes de quitarse la vida. Un joven transgénero, o sea, que está tratando de cambiar su sexo de hombre a mujer, dejó la siguiente carta. Un adolescente transgénero cometió suicidio arrojándose al paso de un trailer, o sea, de un camión en Ohio, pero dejó una carta explicativa en una de las redes sociales. Se llama Lila Alcon, de 17 años. Murió el pasado domingo por la madrugada en la Interestatal 71 a unos kilómetros de su casa. La estudiante de preparatoria dejó en su cuenta de Tumblr una nota suicida donde acusa a sus padres de negarse a reconocerla como mujer y pide que arreglemos nuestra sociedad. Medios locales, así como la escuela preparatoria donde estudiaba la joven, informaron sobre la noticia utilizando el nombre de nacimiento de la joven Joshua. La madre de la joven, Carla Woods Alcorn, publicó un mensaje despidiéndose de su hija en su página de Facebook, pero se refirió a él como su hijo y utilizó su nombre de nacimiento sin mencionar el suicidio. La carta lee como sigue. Esto es muy emotivo, ¿sabes? O sea, si en un momento detengo por unos minutos es porque tengo que reponerme. La carta póstuma de Lila es la siguiente, y la leo, según publicado por su mamá. Dice, si están leyendo esto, significa que cometí suicidio. Y obviamente no pude borrar este escrito de mis notas programadas. Por favor, no estén tristes. Es lo mejor. La vida que iba a vivir no valía la pena vivirla porque soy transgénero. No puedo explicar detalladamente por qué me siento de esa forma. Pero esta nota probablemente será lo suficientemente extensa para ponerlo de forma simple. Me siento una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y así me he sentido desde que tenía 4 años. Nunca supe que había una palabra para describir este sentimiento. Nunca supe que había una palabra para describir este sentimiento, ni que era posible que un niño se convirtiera en una niña, por lo que nunca le dije a nadie y continué haciendo cosas de niños para intentar encajar. Cuando tenía 14 años, entendí lo que significa ser transgénero y lloré de felicidad. Luego de 10 años de confusión, finalmente entendí quién era yo. Inmediatamente le dije a mi mamá y ella reaccionó de forma extremadamente negativa, diciéndome que solo era una fase, que nunca sería una niña de verdad, que Dios no comete errores, que estaba mal. Si están leyendo esto, padres, por favor no les digan eso a sus hijos, a sus niños. Así sean cristianos o estén contra la gente transgénero, nunca le digan a alguien, especialmente a sus niños. Eso no logrará nada más que ellos se odien a sí mismos. Eso es exactamente lo que me hicieron a mí. Mi mamá comenzó a llevarme a un terapeuta, pero solo me llevó a terapeutas cristianos, los cuales todos eran parciales, por lo que nunca obtuve la terapia que necesitaba para curar mi depresión. Solo obtuve más cosas cristianas, como que era un egoísta y estaba mal y que debía voltear
a ver a Dios por ayuda. Cuando tenía 16 años, me di cuenta que mis padres nunca cederían, y que debía de esperar de tener 18 años para comenzar mi tratamiento de transición, lo cual me rompió totalmente el corazón. Entre más esperes, más difícil es la transición. Me sentía sin esperanzas, ya que solo iba a ser un hombre vestido de mujer el resto de mi vida. En mi cumpleaños 16, cuando no tuve el permiso de mis padres para comenzar la transición, lloré hasta quedarme dormida. Me formé una actitud tipo púdranse con mis padres y salí del closet en la escuela, pensando que quizás si me declaraba transexual sería menos chocante. Aunque la reacción de mis amigos fue positiva, mis padres estaban enojados. Se sentían como si yo estuviera atacando su imagen y que los estaba avergonzando. Querían que yo fuera el perfecto niño heterosexual cristiano, y eso era obviamente algo que yo no quería. Me sacaron de la escuela, me quitaron mi computadora y mi teléfono. Me prohibieron entrar a cualquier tipo de red social, aislándome completamente de mis amigos. Esto fue probablemente la parte de mi vida cuando estaba más profundamente deprimida. Y para mí, sorpresa, no me maté. Estuve completamente sola por 5 meses, sin amigos, sin apoyo, sin amor. Solo la decepción de mis padres y la crueldad de la sociedad, de la soledad. Al final del año escolar, mis padres finalmente cedieron y me dieron mi teléfono y me dejaron entrar a las redes sociales. Estaba emocionada. Y finalmente tenía a mis amigos de vuelta. Estaban extremadamente emocionados de verme y hablar conmigo, pero solo al principio. Eventualmente se dieron cuenta que no les importaba una mierda. Y me sentí aún más sola que antes. A los únicos amigos que pensé que tenía solo les agradaba porque me miraban 5 veces a la semana. Luego de un verano de casi no tener amigos, más el peso de tener que pensar en la universidad, ahorrar dinero para irme, mantener mis calificaciones, ir a la iglesia cada semana y sentirme como mierda porque todos estaban en contra de todo por lo que vivía, decidí que había sido suficiente. Nunca voy a pensar de forma exitosa por una transición. Aun si me voy, nunca voy a ser feliz con la forma en que me veo o me escucho. Nunca voy a tener los suficientes amigos para sentirme satisfecha. Nunca voy a tener el suficiente amor para sentirme satisfecha. Nunca voy a encontrar a un hombre que me ame. Nunca voy a ser feliz. O vivo el resto de mi vida como un hombre solitario que desea ser una mujer, o vivo mi vida como una mujer solitaria que se odia a sí misma. No hay nada que ganar. No hay forma de escapar. Estoy lo suficientemente triste. No necesito que mi vida se ponga todavía peor. La gente dice, estará todo mejor, pero en mi caso no es cierto. Se pone peor cada día más. Cada día está peor. Eso, en su esencia, es por eso que me siento con ganas de matarme. Lo siento, si no es una buena razón para ustedes, pero es suficiente para mí. Como mi testamento, quiero que el 100% de las cosas que poseo igualmente sean vendidas y que el dinero más mi dinero en el banco sea dado a movimientos por los derechos civiles de los transgresores, transgéneros y grupos de apoyo. Yo, yo no me importa cuál. La única forma
es que descansaré en paz en el día en que la gente transgénero no sea tratada de la forma en que a mí me trataron, que sea tratada como humano, con sentimientos válidos y derechos humanos. El género necesita enseñarse en las escuelas. Entre más temprano mejor. Mi muerte debe de significar algo. Mi muerte debe de ser parte del número de gente transgénero que cometió suicidio este año. Quiero que alguien vea este número y diga que es jodido y lo arregle. Arregle la sociedad, por favor. Adiós. Esta carta nos da una lección grande. Nos permite ver lo poco que hacemos por entender a los demás. Somos muy egoístas aún. Solamente pensamos en nosotros y lo que nosotros creemos. Nadie más puede pensar ni diferir a lo que nosotros creemos. Esta carta nos debe motivar a empezar a darnos cuenta de que no debemos vivir la vida sin lo que enseña el espiritismo. El espiritismo enseña bien común. ¿Y qué quiere decir bien común? Que no pienses en ti mismo. Muchos padres me están mirando que pueden tener ese problema con sus hijos. Esto que estamos diciendo es para el propósito. Recapaciten y se den cuenta que hay cosas que están fuera de tu alcance. No tengo la menor duda que esto es espiritual. Y que esos espíritus obsesores, como lo dijo ella, que era una depresión, podemos manejarlos, podemos educarlos. Lo más difícil es lo siguiente: cuando una persona se constituye como un homosexual o un transexual y tiene unos manerismos ante la sociedad que inmediatamente los rechaza, posiblemente eso nunca se termine. Pero estoy seguro y sé de personas que han pasado por eso, se han equilibrado, aunque tengan manerismo, pero que son personas que saben claramente que vencieron ese mal espíritu. Hemos mencionado el día de hoy en varias ocasiones: reconoce tu espíritu obsesor. Tienes que identificar quién te está obsesionando. Esta chica o este chico buscó desesperadamente cómo lidiar con su problema después de 17 años. Y se encontró con una sociedad que no le dio oportunidad de ninguna manera. Se encontró en una familia cristiana, religiosa. Y ahí vemos los resultados. Dolorosos de por sí. Donde hemos cerrado nuestra mente a lo que la religión nos indica, lo que la religión nos exige. Las apariencias, el pasarle la mano a una situación que tenían que hace tiempo tomarla de la mano. Esa persona estaría viva, y muchos que se han optado por quitarse la vida y que de cierta manera son influenciados por lo que ya lo han hecho en las redes sociales. ¿Qué podemos nosotros hacer? Orientarlo y decirle: no, tú no estás solo ni sola, no te vamos a rechazar, el espiritismo no te rechaza, pero te ayudamos a que adelante tu espíritu, o que
que eduques tu alma. Yo escribí un artículo hace un año. Estaba un poco incómodo porque la posición que tenía Emanuel y Chico Xavier con relación a ese tema a mí no me satisfizo nunca. No lo podía decir, pero hoy lo digo con toda tranquilidad porque hay cosas que no se pueden seguir permitiendo que pasen. Este artículo yo lo publiqué en el año 2013, en noviembre 18, 2013. Laura estaba aquí conmigo. Y le llamé homosexualismo y heterosexualismo desde una perspectiva espírita. No existen espíritus confundidos cuando el espíritu elige su sexo antes de encarnar. Los espíritus deciden sus pruebas antes de cada encarnación, por virtud de su libre albedrío. De manera que no es correcto inferir que los espíritus pueden confundir su sexo al encarnar. El espiritismo ha indicado que el espíritu desencarnado decide las pruebas antes de encarnar, pues tiene perfecta conciencia. Decir algo contrario sería decir que el espíritu estaba confundido y que se equivocó al momento de decidir el cuerpo que encarnaría. Y es muy claro que el espíritu desencarnado no es así, pues es y debe ser un espíritu con perfecta conciencia para poder tomar decisiones. Según el espiritismo, las pruebas a reparar o expiar son decididas por el mismo espíritu antes de la reencarnación. El argumento de que debido a que los espíritus han reencarnado muchas veces en diferentes sexos y puede existir una confusión en el sexo que el espíritu demuestra en una encarnación, tornándose en una orientación desviada hacia hombre o mujer y ocasionando un comportamiento homosexual, no es lo que el espiritismo enseña. Según lo expresan muchos expositores de nuestro tiempo, ellos indican que se justifica un comportamiento homosexual por el hecho de que el espíritu, luego de muchas reencarnaciones, ellos indican que se justifica un comportamiento homosexual por el hecho de que el espíritu, luego de muchas reencarnaciones y por consecuencia de innumerables reencarnaciones como hombre o mujer, se tienden a tener más tendencias hacia un sexo que al otro. Aunque esto fue mencionado por Emanuel a Chico Xavier, se aleja de lo que nos indica la codificación. Personalmente estoy en desacuerdo a esa forma de pensar. No es conforme a lo que dijeron los espíritus. Probaré en este artículo que el comportamiento homosexual es el resultado de haber encarnado con ese comportamiento y que viene de otras encarnaciones, con estas tendencias, con el propósito de expiación, y es el alma que se debe moralizar para que pueda dominar el comportamiento del cuerpo en la presente encarnación. No solo los comportamientos heterosexuales, sino todo comportamiento, sean homosexuales, egoístas, materialistas, sensuales o cualquier comportamiento humano, deberán ser modificados por su alma encarnada, que debe moralizarse. Lo importante no es el comportamiento humano, sino la moralización del alma encarnada que domina el cerebro, la sangre y la carne. El espiritismo enseña que el espíritu tiene perfecta conciencia, decide la vida que ha de vivir en cada existencia antes de encarnar por virtud de su libre albedrío, para llevar a cabo su proceso de reparación o expiación de faltas del pasado. Es menester incluir en esta información qué piensan otros colegas que han escrito sobre este tema, y deseo estar claro que no estoy de acuerdo en asumir o interpretar, y deseo solo referirme a conclusiones concretas en cuanto a lo que los mismos espíritus dijeron. No creo apropiado hablar sobre este tema asumiendo cosas o tratando de justificar términos. Solo debe ser filtrado por el tamiz de la razón. El alma educada y moralizada es capaz de controlar los comportamientos físicos. El libro del cielo y el infierno, o justicia divina.
este libro que está aquí, en 1865, fue publicado, Cielo y el Infierno, de Allan Kardec, nos habla en el capítulo 7 lo siguiente: las penas futuras según el espiritismo. Y dice, la carne es débil, hay inclinaciones viciosas, y leo, y cito, del libro de El cielo y el infierno, hay inclinaciones viciosas que son evidentemente inherentes al espíritu, porque tienen más relación con la gran parte moral que con la física. Otras más bien parecen consecuencias del organismo, y por ese motivo uno se cree menos responsable. Por ejemplo, las predisposiciones a la cólera, a la indolencia, a la sensualidad, etc. Se reconoce hoy perfectamente por los filósofos espiritualistas que los órganos cerebrales correspondientes a las diversas aptitudes deben su desarrollo a la actividad de su espíritu, y que así ese desarrollo es un efecto y no una causa. Un hombre no es músico porque tenga la protuberancia de la música, sino que tiene esa protuberancia porque su espíritu es músico. Si la actividad del espíritu obra sobre el cerebro, dice el libro del cielo y el infierno, escrito por Allan Kardec, publicado en 1865. Si la actividad del espíritu sobre el cerebro debe obrar igualmente sobre las otras partes del organismo. O sea, si el espíritu obra sobre tu mente, sobre tu cerebro, también debe obrar sobre las demás partes de tu organismo. De ese modo, el espíritu es el artífice que arregla su propio cuerpo, por decirlo así, a fin de amoldarlo a sus necesidades y a la manifestación de sus tendencias. Sentado esto, dicen los espíritus, la perfección del cuerpo de las razas adelantadas no será producto de creaciones distintas, sino resultado del trabajo del espíritu, que perfecciona su instrumento a medida que aumenta sus facultades. Por una consecuencia natural de este principio, las disposiciones morales del espíritu deben modificar las cualidades de la sangre, darle más o menos actividad, provocar secreciones más o menos abundantes de bilis u otros fluidos. Así es, por ejemplo, que el glotón, o sea, que el que come mucho, se le hace la boca agua a la vista de un bocado apetitoso. En ese caso, no es el bocado el que puede sobreexcitar el órgano del gusto, puesto que no hay contacto, sino el espíritu, que obra en virtud de la sensibilidad que se le ha despertado, con la acción del pensamiento como este órgano, mientras que en otro la vista de aquel bocado no produce ningún efecto. Una persona homosexual que tiene esas tendencias, viene la tentación con otra persona que desea en ese momento tener sexo con esa persona. Porque su alma, su espíritu, lo ha determinado. Y como el hombre glotón que se le pone la boca agua cuando ve un bocado y sin haberlo tocado, lo mismo pasa con el pensamiento de una persona que tiene esta condición. Que el pensamiento de la mente, que es la mente que no es otra cosa que tu alma, ve esa situación, la desea, no la controla y se ejerce entonces el comportamiento homosexual o transexual o el que sea. ¿Qué quiere decir? Que la raíz del problema está en la mente, en el alma que ocupa esa mente. Y esa alma hay que moralizarla para llevarla al punto de que entonces se dé cuenta de que puede controlar las extremidades y el pensamiento de ese ser, donde está ella encarnada. Es así, por ejemplo, que el glotón se le hace la boca agua, lo repito para que tengan la idea de lo que quiero llevar, se le hace la boca agua a la vista de un bocado apetitoso. En este caso, no es el bocado el que puede sobreexcitar el órgano del gusto, puesto que no hay contacto, sino el espíritu que obra en virtud de la sensibilidad que se le ha despertado, con la acción del pensamiento sobre ese órgano, mientras que en el otro, la vista de aquel bocado no produce en otra persona ve lo mismo,
que es heterosexual y ve a la misma persona y no siente las mismas cosas que usted, que esa persona siente. Entonces ahí es donde entra el problema de nosotros, que no miramos lo que está ocurriendo en la mente, en esa alma de esa persona que se comporta de esa manera. Entonces lo que hacemos es que lo que hacemos es inmediatamente rechazamos el comportamiento, el resultado de. Y entonces los espiritistas no han hecho nada para buscar la manera de que antes que llegue ese punto, el alma hay que arrestarla y hay que buscar la manera de educarla. Eso no son ninguno de los mensajes que dio Chico Xavier ni que dio Emanuel, nos habla sobre ese punto. Solamente de que está perturbado, de que viene. Entonces no hay nada conciso como lo dice el libro del cielo y el infierno. Por la misma razón, una persona sensible derrama lágrimas fácilmente. La abundancia de las lágrimas no da la sensibilidad al espíritu, sino que la sensibilidad del espíritu provoca la secreción abundante de las lágrimas. Cuando yo presento el espíritu protector, que yo le digo, la última pregunta es, tú le vas a decir a ese espíritu, yo te amo, tú me amas. Y el acercamiento a ese espíritu externo hacia ti provoca lágrimas en ti, inmediatamente, de felicidad. Hace la secreción de las lágrimas por la injerencia de ese espíritu. El organismo, bajo el impulso de la sensualidad, se ha apropiado esta disposición normal del espíritu, como se ha apropiado la del espíritu del glotón. Siguiendo este orden de ideas, se comprende que un espíritu iracundo, o sea, un espíritu que se molesta, que le da ira, debe propender al temperamento bilioso. Debe propender al temperamento bilioso. De esto se deduce que un hombre no es colérico porque sea bilioso, sino que es bilioso porque es colérico. Lo mismo sucede en cuanto a las otras disposiciones instintivas. Un espíritu perezoso e indolente dejará su organismo en un estado de atonía con relación a su carácter. Mientras que si es activo y enérgico, dará a su sangre y a sus nervios cualidades muy diferentes. Es tan evidente la acción del espíritu sobre la parte física que se ven a menudo producirse graves desórdenes por efecto de violentas conmociones morales. Cuando usted empieza a rechazar los malos pensamientos, cuando usted empieza a mejorarse como persona y tiene una convicción de que usted le gusta hacer el bien, usted es una mejor persona, esa alma que se está moralizando, que se está entendiendo, le da a usted la fortaleza y le da a usted la habilidad de que usted desista de ir en actividades, comprometerse con cosas que van en contra de su moralidad. ¿Y quién lo hace? El alma, porque ya está educada y sabe que si haces eso te va a ocasionar esto. Y entonces se detiene. Quiere decir claramente especificado en el libro del cielo y el infierno que el alma es la que domina el cuerpo, no el cuerpo domina el alma. La expresión común, la emoción le ha cambiado la sangre. No está tan carente de sentido como podría decirse, pero ¿qué ha podido cambiar la sangre? Sino las disposiciones morales del espíritu. Si el espíritu no está moralizado, si este niño, esta niña que se quitó la vida y que tiene esa situación encerrona y que lo único que tienen sus padres, que lo único que le quitan, imagínate lo que hicieron en 5 meses, el daño tan terrible de ese muchacho. De que le quitaron el teléfono, le quitaron la forma de comunicarse, lo sacaron de la escuela, lo enclaustraron en una cárcel. Entonces viene y reacciona de esa manera, se quita la vida. Entonces, pero si eso lo provocaste tú, con tus pensamientos, con tu forma de ver la vida religiosa, y no ponerte en la relación de... Es tu hijo o tu hija el que está padeciendo la situación, es encerrona. Se puede pues admitir, sigo con el pensamiento, que el temperamento es, al menos en parte, determinado por la naturaleza del espíritu. O sea, quiere decir que el temperamento que tú tienes es controlado por tu espíritu, que es la causa y no el efecto. Decimos en parte, porque hay casos en que lo físico influye ciertamente sobre lo moral. Esto sucede cuando un estado mórbico o anormal se determina de una causa externa accidental, independientemente del espíritu, como la temperatura, el clima, los vicios hereditarios de constitución, un malestar pasajero,
Entonces puede estar afectada la moral del espíritu en sus manifestaciones por el estado patológico, sin que su naturaleza intrínseca se modifique. Quiere decir que si una persona tiene un vicio y que puede más que eso, ese vicio domina el alma en ese momento, porque el vicio está ahí. Pero ¿por qué no identificamos ese vicio y buscamos la manera de moralizar eso que ocasiona ese vicio? Entonces, vuelvo y menciono, los vicios hereditarios de constitución, un malestar pasajero, etcétera. Entonces puede estar afectada la moral del espíritu en sus manifestaciones por el estado patológico sin que su naturaleza intrínseca se modifique. Excusarse de sus defectos por la debilidad de la carne no es más que un subterfugio para eludir la responsabilidad. La carne solo es débil porque el espíritu es débil. Usted es homosexual y practica la actividad homosexual porque su espíritu es débil y permite que usted lo haga, lo cual destruye la excusa y deja al espíritu la responsabilidad de sus actos. La carne no debe, no tiene pensamiento ni voluntad, no prevalece jamás sobre el espíritu, que es el ser pensante y voluntario. El espíritu es quien da a la carne las cualidades correspondientes a sus instintos. Como un artista imprime a su obra material el sello de su genio. El espíritu emancipado de los instintos de la bestialidad se compone un cuerpo que no es un tirano para sus aspiraciones hacia la espiritualidad de su ser. Entonces es cuando el hombre come para vivir, porque vivir es una necesidad, pero no vive para comer. No sé si lo puedes entender. Entonces es cuando el hombre come para vivir, sabe que tiene que comer para poder vivir. ¿Por qué te vas a meter en una huelga de hambre si sabes que eso va a ocasionar la muerte? Para que la gente te coja pena, para que la gente sepa que estás luchando por una causa. Si no comes, no vives. Entonces eso sería claramente un indicio de un suicidio. Cuando una persona entra en una huelga de hambre, por ejemplo. Por lo tanto, el hombre come para vivir. Porque vivir es una necesidad, pero no vive para comer. Eso es lo que dijeron los espíritus. Usted interprétalo como usted quiera. Así pues, sobre el espíritu recae la responsabilidad moral de sus propios actos, pero la razón manifiesta que las consecuencias de esta responsabilidad deben estar en relación con el desarrollo intelectual del espíritu. Cuanto más ilustrado es, menos excusa tiene, porque con la inteligencia y el sentido moral nacen las nociones del bien y el mal, de lo justo y de lo injusto. Si no tiene la comunicación, si no tiene la información, no tiene la educación espírita, nunca va a llevar ese convencimiento. Ese muchacho que se quitó la vida de 17 años, él les pone claramente que lo único que les pusieron fue la religión, los conceptos cristianos, los psiquiatras y los psicólogos cristianos que pensaban igual. En ningún momento hablaron del espíritu. En ningún momento le han mencionado a ellos que el espíritu se puede manejar para ayudarlos en esa situación, que es una prueba que ellos tienen que pasar. ¿Qué ocurrió? Se quitó la vida, pues tiene que volver en una nueva encarnación del mismo modo, para tratar de encontrarse con una sociedad que lo pueda comprender, lo pueda entender. Pero nos dice la codificación que en el momento que la persona recibe esa información, el alma empieza a moralizarse, en la próxima encarnación no vuelve otra vez en esas condiciones. O sea, que eso es importantísimo que el espiritismo le enseñe, y no lo está enseñando. Que eduquemos el alma, que ayudemos a llegar a esa persona. Yo quiero hacer el bien. Yo tengo muchos amigos que son homosexuales, amigos míos, que están viendo esta programación. Y ellos dicen, ellos están conmigo y ellos escuchan y ellos son responsables por sus actos y sus cosas y tratan de manejar la situación, pero saben que esa situación ocurre en sus vidas. Pero han decidido hacer el bien. Han decidido ir por el camino correcto de la educación de su alma y de su espíritu. ¿Tú crees que ese espíritu no está adelantando? Claro que está adelantando, claramente. Eventualmente va a tener la fortaleza suficiente como para poder dominar esta situación. Vuelvo otra vez. Así pues, sobre el espíritu recae la responsabilidad moral de sus propios actos. O sea, usted actúa porque tiene un espíritu y ese espíritu actúa de acuerdo a lo que sabe hacer. Si es promiscuo, va a ser promiscuo.
el comportamiento. Si es lujurioso, va a ser lujurioso su comportamiento. Si es sensual, va a ser sensual su comportamiento. Si es homosexual, su comportamiento va a ser homosexual. Pero la razón manifiesta que las consecuencias de esta responsabilidad deben estar en relación con el desarrollo intelectual del espíritu. Hay que desarrollar intelectualmente el espíritu, hay que educarlo. Cuanto más ilustrado es, menos excusa tiene. Porque con la inteligencia y el sentido moral nacen las nociones del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Esta ley, sigue diciendo el libro del cielo y el infierno, capítulo 7. Esta ley explica el mal resultado de la medicina en ciertos casos. Desde luego que el temperamento es un efecto y no una causa, y los esfuerzos hechos para modificarlo se hallan necesariamente paralizados por las disposiciones morales del espíritu, que oponen una resistencia inconsciente y neutraliza la acción terapéutica. Dad, si es posible, ánimo al medroso y veréis cesar los efectos fisiológicos del medio. Es prueba, repito, la necesidad que tiene la medicina convencional de tener en cuenta la acción del elemento espiritual sobre el organismo. Eso apareció en la Revista Espírita de marzo de 1866, en la página 65. El espiritismo tiene la solución, tiene la respuesta para que esas personas no se quiten la vida. Que ayudemos a la humanidad a entenderlo y que ayudemos a la humanidad a ver esto como un punto de vista correcto. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestro amigo Emanuel en este sentido? Vamos a ir, aquí yo vengo citando tengo citando lo siguiente. Hay un artículo que escribió mi amiga Marina Silva. Marina hace unos años que ya ella no escribe, me gustaba mucho como ella escribía, yo utilicé esto de base el año pasado. Pero dice, hay una respuesta de un doctor aquí, doctor Jorge Andreas, donde dice de las fuerzas sexuales del alma, y él llega a unas conclusiones. Él dice lo siguiente, el doctor Andreas: entendemos que la unión estable o el casamiento entre homosexuales puede ser legítima, hasta porque cada uno debe saber de sí mismo lo que es mejor para su propia felicidad. Solo conseguiremos entender mejor la cuestión homosexual después de que nos liberemos de los prejuicios que nos acompañan de hace muchos milenios. Nos arriesgamos a afirmar que la legalización del casamiento entre dos personas del mismo sexo es un avance de la sociedad que está reglamentado, lo que de hecho ya existe. Como ya habíamos comentado, Kardec no abordó directamente el tema de la homosexualidad, pero en el libro de los espíritus encontramos en la pregunta número 695, el matrimonio, esto es, la unión permanente de dos seres, ¿es contrario a la ley natural?, le preguntó el Kardec al espíritu. Y el espíritu contestó: es un progreso en la marcha de la humanidad. ¿Okay? Más adelante, esto es una presentación de este doctor. Es un artículo bastante extenso, no me da tiempo, pero ustedes lo pueden leer, para que ustedes vean lo que dice, lo que dijeron cada uno. Yo quisiera llegar a donde habla Emanuel de su posición con relación al punto, y vamos a ver si llego más adelante, ¿ok? La 375 habla de la locura para definir que el alma no está en tiene perfecta conciencia. Eso yo quiero recalcarlo. La pregunta 375 del libro de los espíritus, que dice: en la locura, ¿cuál es la situación del espíritu? La contestación es: en el estado de libertad, el espíritu recibe directamente sus impresiones y ejerce a sí mismo de manera directa su acción sobre la materia. Pero si se encuentra encarnado, se halla en condiciones del todo diferentes y en la necesidad de hacerlo solo con ayuda de órganos especiales. Si una parte o el conjunto de tales órganos se ha alterado, su acción o sus impresiones en lo que a dichos órganos concierne se ven interrumpidos. Si se pierde los ojos,
se vuelve ciego. Si se trata del oído, se torna sordo, etcétera. Ahora, figúrate que el órgano que preside los efectos de la inteligencia y de la voluntad sea parcial o enteramente afectado o modificado. Y te será fácil comprender que no teniendo ya el espíritu a su servicio, sino órganos incompletos o desnaturalizados, de ello debe resultar una perturbación de la cual el espíritu, para consigo mismo y en su fuero interno, que tiene perfecta conciencia, pero solo curso no es dueño, su curso no es dueño de detener. O sea, quiere decir que el cuerpo ya está atrofiado, tiene una condición difícil para el espíritu, pero el espíritu tiene perfecta conciencia, que es lo que yo quiero establecer. Nunca el espíritu pierde la conciencia en ninguno de los estados, estando encarnado o desencarnado. Este doctor dice que el que estaba mencionando, esperamos para reparar faltas cometidas, para mejorar y activar nuestro adelantamiento espiritual, y eso lo hacemos cuando moralizamos al alma encarnada. Esto es un comentario mío. Démosle la oportunidad al alma en su existencia a ser moralizada, y entonces que sea la propia alma que decida el comportamiento del ser. Ok, la abstinencia sexual, solo un modo de lidiar con un comportamiento sexual, según avalado por el doctor Jorge Andreas en el libro Fuerzas Sexuales del Alma. Y dice lo siguiente, escribe que es necesario al homosexual mantener la castidad constructiva para encontrar la armonía en futuras reencarnaciones. Opino que este es un modo muy acertado, abstinencia sexual, dice este doctor, para considerar la reparación constructiva de este comportamiento hacia lograr adelantamiento espiritual y la armonía en futuras reencarnaciones. Eso es muy fácil. Y no puede hacer sexo. Eso no es lo que resuelve el problema, amigos. Doctor, no es lo que ocasiona que esto se resuelva, es la educación del alma. El comportamiento seguirá siendo hasta que el alma sea moralizada. Si logramos la moralización del alma y la persona afectada decida hacer el bien y continuar en ese sentido, eventualmente el alma va a controlar eso. Y en la próxima encarnación ya eso se terminó. Esa es mi posición. Entiendo que es lo más justo posible ante la situación. No dejemos solos a estos muchachos y a estas situaciones que están ocurriendo en el mundo. No nos hagamos la vista larga. No busquemos 7 patas al gato. No utilicemos la religión como una excusa. Ayudémoslo. Usted tiene un hijo que tiene ese problema. Hoy día, dedíquese a entenderlo. Dedíquese a ayudarle. A que él sea una persona amada, que no se sienta rechazada por la humanidad y que se sienta respaldada por sus padres, que son los primeros llamados a ayudarlo. Este tema es bien abierto, pueden haber divergencias en opiniones, yo no vengo a discutir, yo vengo a decir, vamos a ayudarlo, vamos a comprenderlo, vamos a tener tolerancia, para que no nos sorprenda la vida, que tomen una decisión, y que usted se hace responsable de no haberle dado las oportunidades que debía haberle dado a esa persona, que no tiene otra alternativa, que las alternativas son muy pocas. El rechazo de la humanidad, el rechazo de sus amigos, el rechazo de todo, la situación personal como está, ese espíritu está ahí haciendo de la suya. ¿Para qué? Logre quitarse la vida. Usted tiene un hijo, o usted mismo personalmente tiene esa situación. Yo quiero exhortarle y decirle que el espiritismo tiene la solución a ese problema. Poquito a poco, con lógica y razón, lo vamos a ayudar. Supérate. No permita que los pensamientos de quitarte la vida, como le aparecieron a él, no tienes alternativa, ya no puedes hacer nada, ya, y le pusieron todo negativo. Y eso nos encontramos no solamente con la homosexualidad, heterosexualidad, con todo. No tienes trabajo, no tienes sitio, no hay entrada, no hay forma de salir. Siempre hay una oportunidad, siempre hay una puertita abierta. Y lo más importante, adelanta tu espíritu, maneja tu alma, edúcala. Tenemos los recursos en el espiritismo. Y tú verás cómo las cosas van a cambiar. No solamente la instrucción de lo que aparece en los libros, sino la ayuda de los buenos espíritus que van a estar a tu lado para darte buenos consejos. Esos fluidos que vienen te dan buenas ideas. No permitamos que nuestros hijos se sigan quitando la vida, porque no los comprendemos, porque no los entendemos, porque eso es una prueba para ti, como padre, que estás mirando esto. Si no tienes tolerancia, es tiempo que empiezas a mirar la tolerancia. Si no tienes la comprensión necesaria, empiezas a educarte.
Porque a pesar de que puede ser que no tengas esas partes, pero por el otro lado tienes compasión. Y tienes, bueno, yo quisiera lo mejor y yo sé que eso es un mal espíritu. Y entonces te retiras al lado y lo dejas solo ante la situación. Y no le das apoyo. Entonces eso no es correcto. Yo no enseño eso. Yo quiero enseñar que tengamos conciencia de que eso ocurre, existe y puede ocurrir en nuestra familia y que los podamos ayudar. A los amigos que están conectados conmigo, que están en esta programación, que están en esta divulgación del espiritismo, hablemos del espiritismo con Fran Montañez, ustedes no van a estar nunca solos. Nunca, nunca se van a soltar de mi mano. Porque yo no los voy a rechazar nunca. Los voy a comprender, les voy a enseñar para que vayan entendiendo cómo es las cosas. Para que no se sientan solos en la situación y que sean felices. Ok, con esto termino este video en Ustream.